¿Cómo vivieron los pueblos germanos tras la caída del Imperio Romano? ¿Cómo se adaptaron a sus nuevos alrededores? ¿Por qué se inclinaron a la romanización de su cultura? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Desde principios del siglo III, los pueblos germánicos migraron a través del Rin y el Danubio hacia las provincias del Imperio Romano, reclamando asentamientos e integrándose en varios casos a la vida del imperio. Esos movimientos les acabarían dando a los germánicos presencia en Bretaña, Galia, España e Italia, así como sobre la parte del norte de África, aunque un dominio total en ese momento estaba limitado por el gobierno romano. Después, en el siglo V, el Imperio Romano en su parte occidental declinó y acabó por caer completamente. Entonces, los pedazos del antiguo imperio fueron tomados por los varios pueblos germánicos que se adentraban ahora en sus centros. Con el derrocamiento del gobierno del imperio, los germánicos tomaron el trono vacío de los emperadores y se asentaron en sus dominios, lo cual representó un choque en la vida política y social del mundo antiguo. En comparación con la sociedad griega, que los romanos consideraban como bien organizada y civilizada, los germánicos fueron descritos por los romanos, en su mayoría, como bárbaros incivilizados. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Pero a pesar de la enorme diferencia en comparación con la antigua Grecia y el Imperio Romano, los pueblos germánicos de esa época habían logrado desarrollar una cultura propia, y es destacable que en cuanto al desarrollo material, la agricultura, las armas, el trabajo en metal e industrias similares, hubo realmente poca diferencia entre los romanos y los germanos. Aún así, había un aspecto que las distinguía, y era que carecían todavía de una estructura urbana desarrollada y de la capacidad para gobernar un territorio más grande. ¡Estoy feliz y enojado! Por eso, pudo haberse facilitado la integración de la cultura romana a los pueblos germanos, que a partir de los primeros años, luego de la caída del imperio, experimentaron dos grandes influencias, la de la cultura romana y la del cristianismo. El proceso de romanización había comenzado antes de la irrupción en territorio romano de los germanos, debido al acercamiento que tuvieron durante varios años con las ciudades y pueblos pertenecientes al imperio. Eso llegaría a convertirse en una especie de fusión de culturas, aunque en muchos de los casos los elementos germanos se perdieron más a cambio de la adopción de lo romano. Aunque existió cierta influencia germánica sobre el latín, sobre todo en las clases sociales más bajas, fue mucho más intensa la influencia de la lengua y cultura romana sobre los pueblos germanos. A pesar de que los germanos tomaron gran parte del imperio de Occidente, no ocurrió el dominio gradual de la lengua germana. En cambio, muchos pueblos germánicos llegaron a perder sus lenguas nativas, como lo fueron las lenguas germánicas orientales, el gótico y el vándalo, y dos de las lenguas germánicas occidentales, el langobardo y el franco de la Galia. Solamente en 5 provincias fronterizas, además de Bretaña, se adoptó, total o parcialmente, la lengua germánica. En la segunda Bélgica, donde se desarrolló el flamenco, las 2 Germanias, y la Recia y la Nórica, que serían Suiza, Basilea, Baviera Meridional y Austria. Pero aún en esos lugares, las formas de escritura fueron completamente latinizadas, ya que estos pueblos no contaban con una tradición escrita de gran alcance. ¡Pero qué mala suerte! Durante el periodo de las invasiones, la escritura rúnica fue empleada por pequeños grupos de germanos para propósitos muy restringidos. Esa escritura se derivaba del alfabeto griego. Para los romanos, a lo largo de la mayor parte de su historia, la otra lengua era el griego, y a pesar de la superioridad que al principio se le daba, con el tiempo, los romanos empezaron a desear que el latín fuera en su lugar el lenguaje más prestigioso e importante. ¡Yo también quiero hacerlo! Constantino había querido que Constantinopla fuera una ciudad romana de habla latina, y llegó a ser la lengua de la corte imperial y de sus ceremonias al menos hasta el año 578, cuando comenzó el reinado de Tiberio II, el primer emperador de origen griego. En ese entonces, la lengua de la administración y de las leyes del Imperio Oriental era el latín. Bajo el emperador oriental Teodosio II, se publicó una codificación del derecho romano en el año 438. Ese código llegó a ser la ley romana conocida y aceptada por los germanos. El latín también estaba muy arraigado en el ejército. Esto fue muy importante, porque el ejército fue uno de los principales instrumentos de romanización para aquellos que eran del exterior del imperio. Originalmente, solo los ciudadanos romanos
podían servir en las legiones, pero los extranjeros podían unirse a las fuerzas auxiliares y obtener así la ciudadanía romana para ellos y sus descendientes, con lo que poco a poco se fueron adoctrinando en el estilo de vida y la cultura romanas. Y hacia el año 400, una nueva aristocracia militar romano-germana comenzó a eclipsar a las antiguas élites senatoriales. ¡Esto se atrae a las chicas! Aunque los germánicos eran feroces en la batalla y crearon ejércitos fuertes, la creencia en la superioridad de la lengua latina y de la cultura romana creció en las provincias. Sin embargo, en ese entonces existía un límite impuesto por el sistema romano, en el que los generales de origen bárbaro no podían convertirse en emperadores. Aún así, la creencia de la superioridad de lo romano perduró en el tiempo, hasta después de la caída del imperio, especialmente entre godos y francos. Además de ese sentimiento, las razones políticas fueron también importantes. La influencia romana en los germanos solo se interrumpió temporalmente después de la caída del imperio, pero después, las buenas relaciones con el emperador oriental eran muy ventajosas y otorgaban al nuevo gobernante germánico una legitimidad que sin duda era muy buscada, y la adopción del latín era una parte esencial para eso. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Después de un tiempo, los usos administrativos y legales del lenguaje germánico habrían sido los primeros en desaparecer, y luego de su conversión al catolicismo, el uso religioso también se habría extinguido rápidamente. La adopción del lenguaje y la cultura romanas trajo también consecuencias prácticas muy importantes. Para los germanos, luego de su experiencia con el imperio, su única opción para convertirse en sus propios dueños era convertirse en reyes. Pero el rey tradicional de la sociedad germánica no tenía un poder absoluto, se lo elegía de entre un grupo y no tenía autoridad sobre la nobleza. Sin embargo, al romanizarse, su poder podía llegar a ser casi absoluto, simulando las capacidades del antiguo emperador. Me salió mago el güey. Los francos fundaron un reino en el noreste de Galia, los burgundios en el sureste de esa provincia, los suevos y visigodos en España, los vándalos en el norte de África y los ostrogodos en Italia. En muchos de esos casos se intentó establecer reinados hereditarios, contrariamente a la tradición germánica. Esto ocurrió más entre los vándalos, visigodos y francos. Todos ellos adoptaron especialmente rápido la organización y cultura romanas, ya que consideraron que podía serles muy beneficioso. Los gobernantes de estos reinos nuevos tenían que afrontar muchos problemas, que solo podían resolverse con éxito con la cooperación de los habitantes de las provincias romanas conquistadas. Y un paso muy importante fue que la Iglesia apoyó firmemente tanto esa centralización del poder como la orientación hacia lo romano. Los reyes germánicos tomaron la burocracia romana existente, con abogados y recaudadores de impuestos incluidos. A través de la administración de tierras públicas, puertos y caminos, y la imposición de impuestos, amasaron grandes cantidades de oro, lo que aumentó aún más su poder y legitimidad. Matemáticas, hijo. De entre todos ellos, los francos lograron construir rápidamente un reino y un estado duraderos, mientras que los vándalos, los ostrogodos y los visigodos, aunque también se establecieron, sobrevivieron durante menos tiempo. En cambio, los germanos que no lograron integrarse, no lograron sobrevivir. En sus intentos por establecer sus propios estados, se desintegraron organizativa, militar y económicamente, a la vez que se debilitaron por conflictos internos y fueron derrotados por ataques externos. Un ejemplo está en los lombardos, que en el siglo VI intentaron gobernar grandes partes de Italia sin recurrir a la organización y las redes económicas romanas. El resultado fueron décadas de inestabilidad y su eventual derrocamiento por los francos. Y solo en los territorios que no habían estado en completo control romano, como lo fueron los del este del Rin y el Danubio, así como en Bretaña, los germánicos lograron sobreponerse a lo que quedaba del latín y conservar en gran medida su lengua nativa. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo las preguntas históricas.